Bueno, compañeros, yo solo quería decir que el venir a esta asamblea, como la compañera que viaja de Tigre, otros venimos de más cerca, pero es un gesto de autodeliberación, de soberanía política, y todos venimos a las asambleas de carta abierta, y a otras que podemos ir, y a otros grupos en los que podemos participar, en la búsqueda de algo que no sabríamos definir muy bien, que sabemos que está ligado a nuestras esperanzas del pasado, a lo que hicimos con ellas en el presente, a cómo las proyectamos, pero es evidente que una asamblea es un cuerpo que tiene una evidente soberanía, que tiene su trascendencia soberana, porque son todas muy diferentes las asambleas. Se parecen en el hecho de que el uso de la palabra es un uso casi encantado, podríamos decir. No porque hagamos magia, sino porque subsiste este organismo, una asamblea, que son organismos, digamos, milenarios, hombres y mujeres reuniéndose, tomando decisiones y pudiendo confesar que vendrá otra asamblea porque las decisiones tomadas en la anterior quizás no eran las más adecuadas, quizás no se entendió todo, quizás no encontramos la solución de cómo decir mejor las cosas que hay que decir. Sin embargo, hoy se han escuchado exposiciones de gran significación, que son precisamente aquellas que desnudan un argumento que aún no conocíamos, la posibilidad de dar una vuelta por detrás de las palabras que aún no pronunciábamos bien. Por ejemplo, Guillermo, explicando con mucha precisión de qué se trata cuando se nos habla de la inflación. Si el sentido común dice que la inflación come los pocos recursos de los trabajadores y del pueblo, hay que ver cómo se emplea ese argumento y desnudar el modo del empleo sin aceptar que la crítica a la inflación sea inadecuada. Hay que hacer la crítica a la inflación, pero ponerlo, el tema, en el lugar donde la historia aconseja ponerlo, y el lugar de la historia es el lugar de la experiencia, de los procesos populares. Entonces podemos decir que escuchamos una exposición muy precisa sobre el tema. Escuchamos el modo de desnudamiento de la palabra, el modo en que la palabra, siendo cuerpo, adquiere también su soberanía. Por eso venimos a esta asamblea, por eso nos tomamos el trabajo de considerarnos asambleístas, es decir, sujetos críticos de la historia, porque lo somos de nosotros mismos. Si no, ¿con qué arrogancia criticaríamos lo que no nos gusta si no nos rearmamos en nuestra capacidad de ser seres y sujetos hablantes de la política? Escuchamos, y escuché particularmente con mucha atención la exposición de la compañera que habló de la despenalización del aborto. Me pareció una gran exposición, intencionada, alegre, provocativa. Me parece que plantea un gran tema que nos engañaríamos si dijéramos que lo tenemos enteramente resuelto, puesto que apunta su aguja de profunda intensidad reflexiva a todas las tradiciones religiosas, políticas, a todos los sistemas de valores que conocemos. La exposición formidable me pareció, debo decir, no sé si está ahí la compañera, me pareció una gran exposición. Quiero decir también que plantea los problemas en relación a cómo tratar estos temas, con humor y con delicadeza, con profundidad, con argumentos, porque es uno de los temas más delicados que atraviesa el mundo contemporáneo y que es herencia precisamente de cómo las grandes religiones intentaron resolverlo con las deficiencias que conocemos, y los pensamientos laicos muchas veces lo resuelven con también semejantes deficiencias, aunque inversas. Por eso la cuestión del cuerpo, que tiene su inmanencia y su trascendencia, es una cuestión vital que debemos alegrarnos que hayamos estado en esta asamblea para poder escuchar estos pensamientos que parecen poco tener que ver con la inflación, pero en algo tienen que ver, que es la reconstrucción del ser político soberano de la Argentina. Quiero decir, para terminar también, que la expresión del pueblo del himno, que tiene el documento tan interesante que hemos escuchado, que ha sido escrito por varios compañeros y compañeras y que forma parte, me parece, del crecimiento y madurez de la escritura de carta abierta, que dice lo suyo, se dirige a otros grupos que poseen otros lenguajes y les piden también que miren a su lenguaje, no para hablar como habló carta abierta, porque carta abierta también tiene que modificar el suyo, sino para decir, miremos siempre como habla nuestro lenguaje, mirémonos a nosotros mismos hablando. Entonces el pueblo del himno es una gran expresión, y retomo la intervención de la compañera, recuerdo, también, porque la escritura del himno fue muy interesante, es la historia que efectivamente
contó Diana, y la expresión el pueblo del himno que tiene nuestro documento es una vieja expresión del ensayismo argentino, que también está llena de incógnitas y de enigmas. ¿Quién es el pueblo del himno? Somos nosotros el pueblo del himno, pero tenemos que saber que al ser el pueblo del himno, por el solo hecho de cantarlo, al cantarlo tenemos una dimensión ritual que respetamos, una dimensión práctica que hay que construir y una dimensión de incógnita política que es el sentido en que le daremos nuestras futuras participaciones en la transformación de la historia argentina y el modo en que interrogamos al propio gobierno para pedir también que cambien aquello que debe cambiar. La exposición de un funcionario como Homero Bebiloni también me pareció de gran calidad y es un funcionario que viene a hablar de igual a igual de una asamblea y esto producido por carta abierta por una parte del pueblo del himno, no deja de ser una gran novedad en Argentina, que un funcionario se siente en una silla y hable en una asamblea que pertenece ¿a qué? Al Estado, a la sociedad civil, a la gran herencia de la Revolución Francesa, de la Revolución de Mayo, a la memoria de Tupac Amaru, pertenece a todo eso, por lo tanto sigue vigente el mensaje, el compromiso, digamos, la hebra transformadora que implicó Carta Abierta desde su fundación, que casi ya no recordamos cómo fue, cuándo fue, hace 2 años, quiénes fueron los primeros que se reunieron, ese momento que ya pertenece a la memoria, que fue un momento fundante, sigue siendo repuesto como fundación todos los días. No hace falta devocionar a ningún fundador inicial. Acá estamos nuevamente los refundadores de cada asamblea, todos los sábados, cada 15 días, donde se escuchan estos pensamientos y reflexiones que serán el nuevo tejido de palabras si tenemos la suerte de poder seguir contribuyendo a la transformación de la Argentina, nosotros como el pueblo del himno. Bueno,